Buenos días a todos. Damos gracias a Dios que podemos estar juntos y tener esta oportunidad de abrir la palabra de Dios. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema acerca del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro muy interesante porque fue escrito por un hombre hijo del rey David. Se llamó Salomón, y Salomón escribió 9 capítulos del libro de Proverbios, y esos 9 capítulos, que son los primeros 9 capítulos, de alguna manera están relacionados con una palabra que él la consideró, y que no solamente la consideró, sino que además llegó a tenerla, y es la palabra sabiduría. Sabiduría. Y él tuvo una experiencia con Dios, porque cuando David muere, él tenía muchos hijos, David, y muchos de ellos querían el trono, muchos de ellos querían gobernar, obviamente, inclusive alguno de ellos quiso inclusive hasta matar a David con tal de quedarse con el trono. Imagínense cómo es el poder, ¿no? Cómo es la ambición. Hubo otro de ellos que cuando muere David, inmediatamente va y se sienta en el trono y se proclama a sí mismo rey, o más bien todavía estaba vivo David, y obviamente dijeron no, este no es. Y Dios y David, sobre todo Dios, había escogido a Salomón para que fuera el rey después de David. Era un papel muy grande, era un desafío mayor para él, y él se consideraba totalmente inapropiado, se consideraba inhábil para hacer esta tarea, y él le pidió a Dios y le hizo una petición. Y yo quisiera que leyéramos estos textos de la Biblia en Primera de Reyes 3, primer libro de los Reyes, capítulo 3, y usted se va a dar cuenta qué importante era esto para Salomón. Dice el versículo 5 de Primera de Reyes 3, primer libro de Reyes 3, verso 5, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínese la frase de parte de Dios, la palabra de parte de Dios a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo creo que si Dios nos hiciera a nosotros estas preguntas, o se hiciera Dios esta pregunta a algunos cristianos, inclusive el día de hoy, pedirían todo menos lo que pidió Salomón. Señor, dame el viaje a Europa que yo he deseado siempre. La casa nueva, Señor, con alberca y todo. Señor, yo quiero dinero, una cuenta en el banco muy grande, muy gorda, ¿no? Yo quiero, Señor, algo. Y Salomón tuvo la oportunidad de pedirle eso a Dios. Pero dice, aquí vamos a ver lo que pidió, y el versículo capítulo 3, y le empieza a decir todo lo que Dios había hecho con su padre. Y luego le dice en el verso 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, a tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé ni cómo entrar ni salir. No sé ni cómo entrar ni salir. Y le dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí viene la petición:
léala conmigo. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Y qué dice el verso 10? Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, Salomón pidió sabiduría, pidió ciencia. Y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Miren cuál fue el resultado de esto. El resultado que, verso 11, Dios le dijo: por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y Dios le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio conocimiento, le dio discernimiento, le dio entendimiento. Y Salomón, capítulo 2 de Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 2, verso 9, capítulo 9, verso 23, Segunda de Crónicas 9, 23. Dice así la escritura, el verso 22, leemos: y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestido, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos de la céfela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Dice que además Salomón escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. 3 libros de la Biblia fueron escritos por Salomón e inspirados por el Espíritu Santo, porque este hombre agradó a Dios. Este hombre agradó a Dios con toda la sabiduría que Dios le había dado. Ahora, ¿por qué me quiero referir a este tema? Porque miren ustedes, ahora que nosotros estamos terminando el año, siempre que termina un año, seguramente tus compañeros de trabajo, tus familiares, personas cercanas a ti, siempre te dicen: te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor para este año 2018, que te vaya mejor que el año pasado, que tengas un próspero año nuevo. O sea, son deseos a lo mejor de buena intención. La gente tiene esos deseos, lo mejor de lo mejor. O sea, ya sabes lo que te deseo, te dicen, lo mejor de lo mejor. Quizá vienen con buena intención esos deseos. De salud, de que tengas salud, de que tengas dinero, de que tengas amor. Y según el concepto del mundo, según el concepto de la gente, el concepto del mundo es distinto al concepto de Dios. Siempre te desean lo mejor para tu vida, y siempre lo mejor, según el mundo, siempre es dinero, salud, prosperidad, o sea, que sea lo mejor. Y de tal manera que también a nosotros a veces nos pasa, porque si alguien te pregunta a ti: oye, ¿cómo te fue este año?
Estamos ya terminando un año, estamos a escasas 2 semanas de terminar este año, de decirle adiós al 2017, y siempre podemos, de alguna manera, vienen esas preguntas: ¿cómo te fue este año? Y según la respuesta que tú les des, o según cómo te haya ido, tú le dices, pues me fue mejor o me fue peor que el anterior, y la mayoría evalúa si le fue mejor o le fue peor en cuanto o en base a la economía. No, pues la verdad me fue mal. ¿Y por qué te fue mal? No me pude comprar un carro nuevo, no pude comprar esto que yo deseaba, no pude ir de vacaciones a ese lugar que yo quería. Y entonces la gente mide siempre en parámetros económicos, en parámetros de dinero. Por eso yo en este día quiero que vayamos a la palabra de Dios para que usted pueda ver cuál es lo mejor según la perspectiva bíblica, para que cambiemos esa idea y cambiemos esa mentalidad, para que alguno de nosotros deje de pensar, es que yo quiero que me vaya mejor en el 2018, y dejes de pensar solamente en términos económicos. Es que yo quiero este 2018, sí, me va a ir mejor, y quiero hacer ese viaje que siempre he querido hacer. Y quiero tener el dinero que nunca he tenido, y a lo mejor comprarme esa casa que yo tanto deseo. Y generalmente el concepto de lo próspero y de lo mejor se reduce solamente a cosas materiales. Si a alguien no le fue mejor en esos términos, entonces la gente dice, no me fue bien, me fue mal. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ir a ver qué dice la palabra de Dios, y obviamente, así como Salomón, necesitamos pedirle a Dios, amén, para que Él nos dé la sabiduría. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Necesitamos la sabiduría de lo alto. Padre, gracias porque estamos delante de ti, gracias porque te hemos alabado, pero ahora queremos que tú nos hables, y queremos que te encuentres corazones dispuestos, Dios. Aún, Señor, pedimos que venga tu gracia, así como Salomón. Danos entendimiento, Señor. Queremos comprender la palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a cada uno de los presentes. Queremos salir edificados por tu palabra, por tu voz, Señor. Amén. Amén, Señor. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice así la palabra: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia es bienaventurado, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Aquí nos dice que la sabiduría, la inteligencia es mejor que la plata, es mejor que el dinero, y es mejor que las piedras preciosas, y que además no hay nada que se le pueda comparar. Aquí la clave de este pasaje es la palabra mejor. Esa es la palabra mejor. ¿Y qué quiere decir la palabra mejor? La palabra mejor es la clave, porque esa palabra mejor es un adjetivo calificativo para comparar dos o más cosas. Por ejemplo, define y hace una comparación entre algo que es bueno, que es superior a otra cosa y que lo excede en calidad o cualidad moral. Entonces, la palabra mejor es un adjetivo calificativo y es un adjetivo comparativo. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que es preferible
o lo que es más conveniente. Entonces dice aquí que la Escritura que la sabiduría, la inteligencia es mejor. Ese es el adjetivo. Ahora, si yo les preguntara ahorita, ¿qué será mejor para ustedes? ¿Tener una casa a lo mejor en lo más high de la Ciudad de México, no sé, lo que pudiera ser lo más fuerte, lo más alto? ¿O qué será? ¿Tener una casa a lo mejor, no sé, en un lugar muy, no tan caro? ¿Qué diría la mayoría de las personas? No, pues la mayoría diría, yo quisiera tener esa casa que está allá, muy grande. O sea, son conceptos que la gente tiene. Para ir más práctico, ¿qué sería mejor? ¿Tener un bochito, un Volkswagen? ¿O tener, no sé, un carro último modelo? ¿Un carro de marca, de esos de gama alta? ¿Qué le gustaría tener? ¿Un carro, un Ferrari, un Lamborghini, de esos carros deportivos? ¿Qué sería mejor? Seguramente mucha gente diría, no, pues lo mejor, hermano. Proverbios dice, lo que leímos, que la sabiduría es mejor que las riquezas. O sea, fíjese cuál es el concepto divino. El concepto bíblico es diferente a lo que muchas veces nosotros pensamos. Nosotros muchas veces pensamos en términos materiales, en términos económicos, en términos de prosperidad. Ahora, si yo les preguntara algo más enfocado a lo espiritual, ¿qué es lo mejor? ¿Venir a la reunión el domingo a escuchar la palabra de Dios? ¿O quedarte en casa, acostado, a ver el partido de fútbol a lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Parece obvia la pregunta y seguramente algunos contestarán, no, venir a la reunión, pero otros seguramente dirían, pues yo me quedo a ver el partido. O sea, es mejor para otros. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿La verdad o la mentira? Y alguna persona dirá, bueno, pues para mí a veces la mentira me ha ayudado. Pues sí, pero siempre la mentira va a enlazarte. A veces hasta le llaman mentira piadosa. Jamás, quiero decirte, jamás será mejor la mentira que la verdad. Siempre hay que comparar dos cosas desde la perspectiva de cada quien, y cada quien dirá, para mí es mejor esto, para mí es mejor el carro deportivo, para mí es mejor el viaje, para mí es mejor quedarme el domingo en la mañana en la cama. Y para otros lo mejor será, pues para mí será lo que Dios me dé, para mí será la palabra de Dios, para mí será, o sea, buscan algo, lo espiritual. Mire, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de qué es lo mejor. El Salmo 37:16. No voy a explicar mucho estos textos, solamente los vamos a leer y usted mismo los va a ir entendiendo. Son muy claros, son muy sencillos, están en el libro de Salmos, Salmo 37:16. Mejor es lo poco del justo, ¿qué dice? Que las riquezas de muchos pecadores. O sea, es mejor que tú tengas tal vez algo sencillo, frijoles, tortillas, pero que tengas la paz con Dios, que seas justo, caminando en la voluntad de Dios, a tener los tesoros, no sé, de la Casa Blanca, a tener los tesoros, no sé, de las riquezas de un político que vive en corrupción y que ha tenido su dinero a base del engaño y de la corrupción y del robo. O sea, no tenemos nada que envidiarles, porque lo mejor es que tengas la paz de Dios y caminar con el Señor, que las riquezas de muchos pecadores es mejor, dice. Para Dios, el punto de vista de Dios. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios, de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. O sea, es mejor estar en el camino de Dios, es mejor estar en la presencia de Dios, ser hijo de Dios, caminar en su voluntad, que estar en la maldad. Que estar, que si tuvieran muchas propiedades. O sea, no hay nada comparado a estar en la presencia de Dios. Nada de lo que el mundo te pueda ofrecer se compara a los caminos del Señor para el cristiano, obviamente. Porque el cristiano ha entendido la presencia de Dios, el cristiano ha comprendido, ha estado en la presencia de Dios y dices, es que no hay nada mejor, Señor. No hay nada mejor. Tal vez algunos que prefieran, algunos prefieran tal vez el mundo, enredarse en el mundo, seguirse revolcando en el pecado. Tal vez unos lo prefieran, pero para el cristiano, para el justo, dice, mejor es un día en tus atrios. O sea, esto es mejor, mejor es estar en la casa de Dios, mejor es estar en la presencia de Dios que habitar en las moradas de maldad. No te le comparas, o sea, cuando un cristiano dice, oye, una fiesta, va a haber una fiesta, va a haber baile, va a haber ahí bebida, va a haber diversión, y el cristiano ha estado en la presencia de Dios, ¿sabes qué? El cristiano va a decir, para mí es mejor estar en la presencia de Dios. Para mí es mejor. Proverbios, el Salmo 118, verso 8. Dice así este texto, Salmo 118. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Seguramente aquí todos nos sentimos de alguna manera afectados o señalados. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hemos sido defraudados? ¿Cuántos hemos sido decepcionados por confiar en una persona? Alguien a lo mejor dice, no, hermano, la verdad es que yo una vez confié en una persona y mira, hasta mi cartera se llevó. Se llevó todo, me dejó sin nada. ¿A cuánto les ha pasado? Un fraude, una decepción amorosa, una cuestión ahí de alguna cuestión donde te engañaron. Y la persona hasta con lágrimas te dijo, no, sí, mira esto, y te prometió y te defraudó. Proverbios 17:1. No hay mucho que explicarle a los textos. Mire, este texto, mejor es un bocado seco y en paz. ¿Qué dice? Que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Qué entendemos? ¿Es mejor tener una tortillita nada más? ¿Es mejor comer lo más sencillo que puedas, pero estás en paz, todos contentos, ahí dándole gracias a Dios? Que vivir en una casa, en una mansión, donde haya, no sé, mucha comida, pero nadie se habla. Y todos están enojados y se avientan por ahí la sal, y el otro ya ni le habló, y el otro ya azotó la silla, y el otro ya pegó en la mesa y está diciendo esto es una basura y todo está podrido. O sea, de cabeza, ¿sabe algo la comida así? Luego terminas hasta con dolores ahí estomacales. Amargo, sabe amargo, dice la hermana, y es cierto. Proverbios 21:9. Este es muy claro también. Mire, mejor es vivir en un rincón del terrado que, ¿qué dice? Que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Qué entendemos por esto? O sea, es mejor vivir en un rinconcito, en un cuartito nada más pequeño, a lo mejor en la azotea de la casa, que vivir en una casa espaciosa con una mujer buscapleitos,
con una mujer peleonera, enojona. Es mejor. Una ocasión un varón muy triste decía, hermano, es que ya no aguanto. Mi esposa por todo está peleando. Que si me pongo esto, ¿por qué me dices que me ponga esto? Que si me dices esto, ¿por qué me lo dices de esa manera? Y está peleando por todo. Dice, ya no aguanto, mi casa es un infierno. Mi casa es un infierno. Y aquí la escritura dice, es mejor vivir en un rincón solo, vivir solo en un rincón de la azotea, que en una casa grande con una esposa peleonera. Obviamente que también se refiere al varón. Es mejor vivir sola que con un hombre buscapleitos y enojón, que solo esté peleando todo el tiempo. Mire cómo es los conceptos de Dios. Estamos viendo la palabra mejor que continuamente es utilizada en la Biblia, y el concepto divino de lo mejor siempre es distinto al concepto del mundo. O sea, es mejor en comparación, no hay comparación, no hay algo que se le pueda comparar. Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre que camina en integridad. Imagínate, personas que hacen su dinero y sus riquezas a base del abuso, del robo, de la corrupción, del fraude. Dice, es mejor tener poco, es mejor ser pobre, pero que vivas en integridad, que no tengas de qué avergonzarte, que no tengas de qué presentarte delante de Dios y delante de la gente y todos te griten y te señalen que eres un ladrón, que eres un abusivo, que eres un corrupto. O sea, es mejor caminar en integridad, aunque seas pobre. Eclesiastés 7:1. Mejor es la fama, es la buena fama, que el buen ungüento. Y aquí habla de otra cosa, mire. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Lo primero que te dice, es mejor el buen testimonio que el perfume. Imagínate que sales al trabajo, te pones ahí, te agarras la loción y te la echas en las manos aquí, todo te mojas las manos de loción, una loción cara, y te bañas de loción y no vas ni a la esquina cuando ya todos están oliendo, ahí viene fulano de tal, porque siempre hueles mucho a loción. Pero dice aquí que es mejor la buena fama, o sea, es mejor el buen testimonio que el perfume, que un buen perfume caro. O sea, ahí viene la persona y en lugar de decir, wow, qué viene, qué bien huele, dicen, ahí viene, vámonos, porque este hombre es un perverso. Esta persona, no, olvídate. Y luego hay otro texto que a lo mejor alguien va a decir, no, ahora sí ya se pasó la Biblia, ahora sí ya, eso está exagerado. Mejor es el día de la muerte que el del nacimiento. Hay gente que cuando nace un bebé van y ven al bebé, pero hay gente que cuando muere alguien no se acercan. Para el cristiano, ¿por qué lo dice esto? Mira, porque bíblicamente para el cristiano el día de la muerte va a ser el día mejor. Nadie, muchos, poquitos amenes, ¿verdad? Dice, ay, ¿cómo cree, hermano? Si el día de la muerte es de tristeza, de dolor, bueno, para el cristiano el día de la muerte es el día que empieza apenas el caminar con el Señor en las calles de oro, el estar en la presencia de Dios. El conocer a Cristo, verle cara a cara, ver sus heridas, contemplar su rostro, sus llagas, el decirle gracias, estamos ahí. Mira, cuando tú oras, estás delante de Dios, pero cuando estemos ya en la presencia de Dios, te vas a poder inclinar y a lo mejor ni siquiera decirle nada, solamente mirarlo a los ojos y con un silencio, perderte ahí en su mirada y agradecer todo lo que Dios ha hecho por ti.
Pero mira cómo el concepto del mundo obviamente todo lo ha trastornado. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora vamos a ver lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, Filipenses 1:23. Y Pablo le agrega algo todavía mayor a esta palabra mejor. Le agrega una palabra todavía, un superlativo se le llama. Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, Pablo no solamente dijo mejor, dijo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Y qué está diciendo Pablo? Es que yo estoy en estrecho, o sea, estoy como entre la espada y la pared. No sé qué escoger. Pero él ya de alguna manera ya nos dice lo que escoge él. Para él estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero obviamente eso implicaría que Pablo tendría que morir y estar con el Señor y dejaría de estar en la iglesia sirviendo a los hermanos. Primera de Pedro 3:17. El apóstol Pedro también utilizó esta frase, esta palabra mejor, y la utiliza en estos términos. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, es mejor que si tú estás en la voluntad de Dios y que hay gente que a lo mejor por hacer tú la voluntad de Dios se ha apartado de ti, te han rechazado, te han perseguido, se han burlado. Si por hacer la voluntad de Dios te ha pasado eso, dice la Biblia que eso es mejor. Es mejor que tú estés así. Hermano, es que yo desde que empecé a venir a la iglesia, desde que empecé a conocer al Señor Jesús, pues han venido problemas en mi vida. La gente se burla, la gente me rechaza, mis familiares me han dejado de hablar. Mira, eso es muchísimo mejor porque esa es la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, que padezcáis haciendo el bien. O sea que quede claro, amados, que el concepto de lo mejor es un concepto para Dios, es diferente a lo que se piensa en el mundo. Es mejor. Ahora vamos a ver nuevamente el libro de Proverbios, capítulo 3, ahí donde empezamos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces ahora, entendiendo ya la frase de lo que es mejor, vean lo que dice, que es mejor y no se le compara a lo que tú pudieras desear. ¿Qué tantas cosas tú pudieras desear? La gente, ¿qué es lo que desea? Tener dinero, viajar, tener cosas materiales, tener salud. Mire, lo más grande que tú pudieras desear, lo más grande que tú pudieras anhelar en tu corazón, no se compara a la sabiduría. Ahora vamos a ver qué es la sabiduría. Es la clave, la palabra sabiduría, porque aquí dice bienaventurado. Esa palabra bienaventurado quiere decir 1000 veces feliz el hombre que haya la sabiduría. 1000 veces feliz. Sabiduría. ¿Qué significa? En el hebreo la palabra sabiduría significa conocimiento, entendimiento de las cosas de Dios y de su palabra. Entonces, ¿quieres conocer lo mejor? ¿Quieres lo mejor? ¿Sabes cuál es lo mejor según el concepto divino? Lo mejor según la palabra de Dios es que conozcas las cosas de Dios.
Por eso es importante que tú leas la palabra, que tú estudies la palabra, la escudriñes, porque ahí está la verdadera sabiduría. Las personas que han vivido y que conocen a Dios, realmente esas personas te pueden testificar y lo pueden decir con toda claridad. Esta sabiduría que habla la Biblia se refiere no a la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo, mis amados, a veces se obtiene estudiando. A veces se puede obtener estudiando, a veces se puede obtener por experiencia. Pero realmente la sabiduría de Dios es diferente, porque esa viene de Dios. Ya vimos que Dios le dio a Salomón, con el Espíritu de Dios, vino a Salomón esa sabiduría. La sabiduría de aquí de la tierra, dice Santiago capítulo 3, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría del mundo es animal, terrenal y diabólica. Habla de esa sabiduría que es del mundo, mis amados, que es una sabiduría que, dice Santiago, está llena de celos, llena de envidias, llena de jactancias. ¿Por qué? Porque una persona cuando no conoce a Dios y cuando sabe algo, entonces se empieza a jactar, se empieza a envanecer. No, es que yo sé más que los demás, es que yo soy una persona así, y entonces empieza a jactarse y empieza a menospreciar a los demás. Y muchas veces ese conocimiento que tienen, pues no implica que es parte de su persona. A veces hay personas que son muy sabias según el mundo, pero según Dios son necios. Porque por un lado han adquirido sabiduría, pero por otro lado niegan las cosas de Dios. Y hay personas muy inteligentes, humanamente hablando, con esa sabiduría del mundo, pero no tienen el conocimiento de Dios y de su palabra. Ahora, ¿por qué dice aquí que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas? ¿Por qué dice eso? Mire, las piedras preciosas en el libro de Proverbios equivalen a las riquezas materiales de este mundo. Y dice ahí que no se le pueden comparar a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Pero ¿qué está pasando en las iglesias el día de hoy? En las iglesias el día de hoy, muchas iglesias, tristemente, que se han apartado de Dios, empiezan a predicar prosperidad. Empiezan a predicar que Dios quiere que tú seas rico, que te quiere bendecir económicamente, y la gente, en lugar de buscar la sabiduría de Dios a través de la palabra, en lugar de buscar que su relación con Cristo crezca, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a buscar el dinero, los negocios, empiezan a buscar ese tipo de cosas. Y Primera de Timoteo 6, verso 10 nos dice que por causa de este amor al dinero, muchos se han extraviado. Se extravían, amados, y son traspasados de muchos dolores. Si quieren leemos ese pasaje, por favor, 1 Timoteo 6:10. Y es triste, mis amados, ver a cristianos que a veces se afanan por las cosas de este mundo. Cristianos cuyo pensamiento está enfocado solamente en las cosas de la tierra. Ahora, no quiere decir que Dios no te pueda proveer, no quiere decir eso, que Dios no pueda proveerte. Pero muchas veces las personas tienen solamente pensamientos de tipo material. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, sabemos que el principio de la sabiduría, ¿cómo saber que una persona está teniendo sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir el temor de Dios? Un respeto profundo por Dios y por su palabra. Y la sabiduría entonces la vamos adquiriendo al venir a la palabra. Y mientras más tú estudies la palabra de Dios, más sabio eres.
más sabio serás. No importa si tienes o no tienes un título de la universidad, no importa si tienes o no tienes estudios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, la escudriñas, la pones por obra, le pides a Dios que te dé entendimiento, Él te da sabiduría y tú te encuentras personas, mira, muy sencillas, personas muy sencillas, muy comunes, pero que tienen una sabiduría, una gracia de Dios. La verdad es que cuando termine el año en las iglesias, ¿sabes qué están orando? El año pasado en una iglesia yo me enteré que estaban orando y les dijo el pastor, invitaron ahí un profeta, según entre comillas. Y este profeta, ¿sabes qué les dijo? Hermanos, vamos a hacer una declaración de fe y traigan todos sus carteras, traigan sus bolsas, pónganlas aquí al frente. Y el hombre empezó a caminar sobre las carteras. Y empezó a caminar sobre las bolsas de las hermanas. Y la gente ahí estaba aplaudiendo, bien emotivos. ¿Por qué? Porque decía, no, es que este hombre está trayendo la unción a las carteras y las carteras van a rebosar. Yo no sé de qué, pero caminó sobre ellas. La verdad es que, miren, por eso yo veía el texto, si Dios te dijera a ti, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Mis amados, ¿qué saldría de nuestros corazones? Salomón lo que pidió fue sabiduría. Dame entendimiento, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para gobernar este pueblo. ¿Qué le pedirías tú a Dios? Ay, Señor, el carro nuevo, las cortinas que tiene mi prima que yo no me he podido comprar, la sala que fui a la casa de mi tía y se compró una sala hermosa y yo sigo con mi salita de hace 5 años. Y entonces la gente empieza a pedir cosas materiales y obviamente después se frustran y viene la amargura. Hermano, es que yo quiero que usted ore para que a mí me vaya mejor el año que entra. Es que este año que pasó me ha ido mal, no prosperé, no tuve. Miren, ¿cuántas cosas le pedirían? Y a lo mejor poquitas personas pedirían para sus vidas algo que realmente Dios está anhelando darte. Filipenses capítulo 1, verso 9. Vamos a ver la oración de un hombre de Dios. Vamos a ver cuál fue la oración de un apóstol verdadero de Dios. Filipenses 1:9. Ahora Pablo no quiere decir que no se preocupara por la situación de las iglesias, no quiere decir que no se preocupara por las necesidades, pero Pablo oraba por algo que él consideraba mucho más importante, mis amados. Y él oraba, y esto pido en oración. Tú puedes ver al apóstol Pablo, tal vez ahí humillado delante de Dios, orando de rodillas a Dios, orando por la iglesia, por los filipenses, y le decía, yo pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, la palabra ciencia que aquí nos traduce la Biblia del griego es discernimiento de lo bueno y lo malo. Señor, yo quiero que la iglesia, mis hermanos los filipenses, tengan discernimiento, que tengan más discernimiento, que conozcan lo bueno y lo malo en este mundo perverso, en este mundo donde el diablo quiere a veces influenciarnos y quiere a veces cegarnos los ojos para que no podamos entender lo bueno y lo malo, lo bueno y lo mejor. La oración de Pablo entonces es esta, que tengan discernimiento de lo bueno y lo malo. Eso es lo que Pablo oraba, le preocupaba esto de la iglesia. Yo oro que ustedes, mis hermanos, tengan discernimiento, tengan entendimiento, tengan conocimiento de Dios y de su palabra. Ahora, si tienen o no tienen más recursos, eso es relativo. Eso es relativo, la verdad, porque si tú tienes la sabiduría de Dios, mira, a Salomón Dios se lo dio, ¿verdad? Leímos ahí que Dios le dio sabiduría, pero aparte Salomón, déjame decirte, fue un hombre rico, fue un hombre que tuvo riquezas, prosperidad, pero no fue eso lo que pidió. Lo que pidió fue sabiduría.
Es más, el apóstol Pablo nos enseña y decía, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Y él nos enseña la clave, dice, sé estar contento cualquiera que sea mi situación. Hay personas que cuando tienen dinero, cuando les ha ido bien, tienen una sonrisota de oreja a oreja. Todos están felices. Y luego llegas y ya hay unas caras largas, tristes, nadie se habla. ¿Qué pasó? Les ha ido mal. No les ha ido como les iba antes. Y ya están tristes, ya están ahí, hasta ojerosos porque no han dormido bien. Vean qué oración, hermanos. ¿Se parecerá esta oración que hacía el apóstol Pablo a las oraciones que hacen los profetas falsos el día de hoy? De orar por las carteras. Traiga su cartera, traiga su bolso. ¿Para qué? Muchas personas, si llegaran a tener recursos, dinero, ¿para qué lo usarían? A lo mejor lo usarían para todos sus planes, sus deseos, menos para agradar a Dios. Ahora, ¿por qué pide Pablo esto? Y también, ¿para qué lo pide? Vamos a ver el verso 10. Imagínese, Pablo sigue orando por la iglesia y ya pidió ciencia, conocimiento, que abunden. Y en el verso 10 dice, ¿para qué puede hacer esto? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Por qué necesitamos, mis amados hermanos, el discernimiento, el conocimiento de Dios y de su palabra? Aquí nos dice para qué, para aprobar lo mejor. Y esa palabra, aprobar lo mejor, significa distinguir, saber, reconocer que es lo mejor, o sea, algo que es distinto, para que aprobéis, y una vez más utiliza esa palabra, lo mejor. Para que distingas lo mejor, para que reconozcas lo mejor, para que sepas discernir qué es lo mejor en tu vida. Porque a lo largo del año y a lo largo de nuestra vida se nos presentan cosas que parecen buenas, pero el cristiano tiene que elegir entre lo bueno y lo mejor. Tiene que elegir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aunque se parezca, porque a veces el diablo se disfraza como ángel de luz. Y te quiere hacer para aparentar que las cosas que vas a tomar hoy son lo mejor. Pero si tú tienes discernimiento, como Pablo pide aquí, tú vas a poder discernir entre lo bueno y lo mejor. Mira, si ahorita estás haciendo planes, si a lo mejor ahorita tienes planes para el año que entra, ¿qué es lo que tú le deberías de pedir a Dios para este 2018? Señor, dame sabiduría para lo que debemos hacer. Dame entendimiento, Señor, dame conocimiento para entender lo que es mejor. Esa es la oración de un verdadero cristiano. Esa es la oración de un hombre de Dios por la iglesia. Ahora, ¿cuántos pudiéramos hacer un balance de cómo ha sido tu vida en este 2017? ¿Qué puedes decir? La verdad es que en este 2017 escogí mal, me equivoqué, tomé malas decisiones. ¿Qué nos faltó? Si tú dices así, ¿qué te faltó? Sabiduría. Entonces la oración de Pablo es, por lo que necesitamos esto es sabiduría, conocimiento de Dios y de su palabra. Si alguien tuvo un año y a lo mejor en lo económico le fue mal, tú te preguntarás, ¿cómo me fue realmente? Porque a lo mejor en lo económico te fue mal. A lo mejor en lo económico no estuviste tan bien como tal vez otra gente tuviera ese deseo, pero a lo mejor en el conocimiento de Dios te fue bien. Porque este año conociste a Dios. Porque este año te acercaste al Señor Jesucristo. Porque a lo mejor este año no tuviste dinero, pero Dios te sanó de una enfermedad. Pero Dios restauró tu matrimonio.
Pero Dios restauró tu relación con Dios. A lo mejor este año perdiste una relación con alguien, tuviste que tomar una decisión y estabas tan emotivo, tan enlazado que tuviste que romper y eso te dolió. Pero ahora que dices, la verdad fue lo mejor, porque no me estaba trayendo nada bueno, fue lo mejor. ¿Podemos decir amén a esto? Porque conozco más a Dios, porque tengo más sabiduría, porque he guiado a mi familia en el camino de Dios, porque empecé a tratar con mis hijos, porque me di cuenta que ya me estaba desviando, porque me di cuenta que tenía que hacer cambios en mi vida, o a lo mejor dijiste porque tuve una enfermedad y a través de esa enfermedad Dios me llevó a quebrantarme, a humillarme, a buscar más a Dios, a buscar más de su palabra y me metí en ayuno. Nunca he orado antes como cuando me pasó esto. Entonces fue lo mejor. Mis hijos se acercaron a Dios, fue lo mejor. Eso no se le compara con nada, mis amados. Proverbios 29:18, vamos a ver un texto que pudiera parecer, a veces hay textos que si no entendemos pudieran parecer fuera de contexto o que no significan nada. Pero mire, Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. A simple vista este texto pues no nos dice mucho. Y si no interpretamos bien pues también lo podemos tomar a mal. La palabra profecía aquí no es esa profecía donde alguien se levanta y te dice, pues miren, así dice Dios. He recibido palabra de Dios, aquí les traigo este mensaje. No. Porque a veces esos mensajes que dan en algunas iglesias o ciertos denominados falsos profetas son mensajes que no son de Dios, son solamente de su propio corazón. Son de su propio corazón. Y eso se da mucho en las iglesias, en algunas. Yo no sé si alguien ha tenido ese tipo de experiencias, pero hay lugares donde te llaman al frente y te dicen, mira, te voy a dar una profecía de parte de Dios. Y a veces es una profecía que no tiene nada que ver con la realidad que la gente viva. Aquí la palabra profecía significa revelación y entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, si leemos así, diría el texto, sin revelación y entendimiento de la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. En otra traducción también se lo traduce sin visión. ¿Y qué es una visión? Un plan, un plan, una meta, lo que tú quieres para tu vida, sin visión, pero sobre todo sin revelación y sin entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? El pueblo, ¿qué? Se desenfrena. Y esa palabra desenfrena significa se aparta, se desvía. Entonces, si yo no tengo el entendimiento de lo bueno, si yo no tengo el discernimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar el camino, voy a apartarme del camino y voy a menospreciar lo bueno. Si no tengo conocimiento de la palabra de Dios, voy a dejar el camino, voy a apartarme, voy a menospreciar lo bueno. Por eso hay cristianos el día de hoy que tú de repente los ves, se apartaron de Dios, se apartaron de su palabra. Y a veces aunque van a la iglesia, pero ya la palabra de Dios no está en sus vidas. Y entonces, ¿qué pasa? Solamente se vuelve una vida religiosa. Estoy yendo a la iglesia, voy y canto, voy y escucho, pero mira, por aquí me entra y por acá me sale, no me logra hacer algo aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque han dejado la palabra de Dios y entonces se están extraviando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Volverte a la palabra de Dios. Señor, perdóname, tu sabiduría es mejor que las piedras preciosas y yo ya me estaba equivocando. Yo pensé que un matrimonio es mejor, yo pensé que un carro es mejor, que un trabajo es mejor que tu palabra. Entonces necesitas volverte a Dios, a la palabra de Dios, y entonces va a ser el mejor de los años que tú tengas. Gloria a Dios. ¿Qué necesitamos como pueblo de Dios?
¿Qué necesita esta iglesia? ¿Qué necesitamos nosotros con los que predicamos? Necesitamos la palabra de Dios, que sea revelada en nuestras vidas. Es lo que más falta. Y muchas personas no tienen profecía. ¿Qué quiere decir eso? No tienen entendimiento, no tienen una palabra que Dios les esté hablando a sus vidas, no tienen revelación, y entonces van dejando el camino, van desenfrenándose. Sin la palabra de Dios, nuestras vidas se desvían del propósito divino. Ya andamos así, haz de cuenta que a oscuras, ya andamos por ahí dando tumbos, ya andamos por ahí dando vueltas solamente, sin la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo lo que oraba era esto: Señor, dales conocimiento, que aprueben lo mejor. Y esa es la oración que hacía Pablo, y es la mejor oración que nosotros podamos hacer, mis amados. Que tengamos sabiduría, porque la sabiduría de Dios de lo alto es una sabiduría que excede a las piedras preciosas. Es mejor que si tuvieras dinero. Es mejor que si tú... Mira, vamos a ver las características de la sabiduría que es de lo alto. En Santiago capítulo 3, dice así la palabra de Dios en el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vea cómo es la sabiduría de lo alto. Vea cómo es el resultado de que nosotros tengamos la sabiduría que viene de Dios. Primeramente es pura. O sea, está completa, no le falta nada, es limpia. Y esto es importante, es tener esta sabiduría, porque esta sabiduría te va a ayudar en tus relaciones personales, en tus relaciones con los demás personas, con tu familia, con la gente de afuera. Es pura, dice. Después es pacífica, o sea, vas a buscar la paz. Vas a buscar la paz. El día de hoy el mundo dice: ¿y dónde está la paz? Y el mundo busca la paz y hablan de paz, pero no hay paz, hay guerra. Hay problemas, hay disensiones, hay conflictos. ¿Dónde está la paz? Es pacífica la sabiduría de Dios, te va a llevar a apaciguar las cosas. En tu casa, ¿cuántos problemas a veces hay que tú tienes que solucionar como padre, como madre, con tus hijos, con tu familia, con las demás personas en el trabajo? Bueno, la sabiduría de lo alto es pacífica. A buscar la paz, es amable. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra amabilidad? Que no solamente eres una persona gentil, sino que aparte buscas el bien y buscas no dañar los sentimientos de otros. Hay personas que dicen: no, yo digo las cosas como soy muy abierto, yo soy muy muy directo, pero dañas a los demás, ofendes a los demás. Es amable, hay que buscar la manera, y esa es la sabiduría, es la que te lo da. Luego dice que es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos necesitamos eso, mis amados? Si los conflictos que tú tuviste en este 2017, a lo mejor, si te pones a pensar bien, muchos conflictos o fueron por la economía o fueron porque tú no tuviste sabiduría. Y en lugar de hacer la paz, tuviste conflictos por no ser sabio. ¿Cuál es el propósito entonces de que tengamos sabiduría según la oración del apóstol Pablo? Para que seamos sinceros, limpios y genuinos. Para que seamos limpios y genuinos, mis amados, irreprensibles para el día de Cristo. O sea, eso es lo más importante. Miren, mis amados, yo no sé qué vaya a pasar este 2018. A mí me gustaría decirte en este día: vengan todos, vamos a orar. Hermano Adán, pase, hermano, vamos a orar, porque vamos a orar por prosperidad por toda la iglesia. Nos gustaría decir eso, pero te engañaríamos.
Mejor orar y decir, hermanos, que ustedes estén listos para la venida del Señor. Queremos preparar una iglesia que esté lista para la venida del Señor, que estén irreprensibles para la venida de Cristo, porque puede ser que este año venga Cristo, mis amados. Puede ser que este año, es más, Él puede venir hoy mismo, pero ¿estamos listos? ¿Somos irreprensibles? ¿Cómo vamos a ser irreprensibles delante del Señor cuando Él venga? A menos que tengamos entendimiento y sabiduría de la palabra de Dios. A menos que tengamos esto, que seamos irreprensibles. ¿Cómo era irreprensibles? Así, mira, hay un texto, hay un pasaje en la Biblia donde Daniel era un hombre irreprensible, el profeta Daniel, y muchos le querían hacer cuatros y le ponían trampas y le ponían ahí ciertas cosas para que él cayera, pero Daniel se mantuvo irreprensible delante de Dios. No tenían nada de qué acusarle. El Señor Jesucristo, cuando vinieron los alguaciles y lo empezaron a ver, a observar, a ver qué decía, se regresaron muy confundidos y le dijeron, es que no tenemos nada de qué reprocharle. Así es la palabra irreprensible, que seas irreprensible, que nadie pueda reprenderte, exhortarte. ¿Por qué? Porque vives en amor, porque andas en sabiduría, porque tienes la gracia de Dios en tu vida. Y eso es lo que Pablo ora, que tengas sabiduría, que tengas entendimiento, para que apruebes lo mejor, para que cuando venga Cristo nos halle limpios, genuinos e irreprensibles. Y qué maravilloso será esto, mis amados, que cuando el Señor te llame, tú estés limpio e irreprensible, y entonces te dé un gusto y decirle, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Yo no sé, pero en este año ya ve que hubo temblores. Yo creo que más de una persona, cuando estaba el temblor, sobre todo cristianos, dijeron, ya vino el Señor. Y yo no sé si a alguno le pasó decir, ay, ¿y yo? ¿Y qué estoy haciendo aquí todavía si ya vino? Mira, hayas tenido o no hayas tenido riquezas en esta tierra, lo que Dios quiere es hallarte irreprensible y sincero para el día de Cristo. El día de Cristo será un día de tinieblas y no de luz. Será un día será un día de confusión y de lamento para muchos, pero para el cristiano será lo mejor, el mejor de los días. El mejor de los días, mis amados. Por eso necesitamos sabiduría. Este año que está por comenzar, tenemos que tomar decisiones. A veces son decisiones unas más importantes que otras, pero tenemos que tomarlas. Decisiones de diferentes tipos. Me cambio de este trabajo, no me cambio. Me cambio de casa, no me cambio. Me voy a estudiar, ¿qué voy a estudiar? Los jóvenes, me caso o no me caso. No sé, pueden haber diferentes tipos de decisiones que vamos a ir tomando. Y a lo mejor alguien dice, hermano, si este mensaje me lo hubieras dado hace años, yo no me hubiera casado. No diga eso en voz alta entonces. Si como a la plata le buscares, dice la Biblia, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, mis amados. Imagínense que en un momento dijéramos, ¿saben por qué pusieron este templete más grande? Porque aquí abajo hay mucho oro. No, yo creo que me dicen, hágase un lado, hermano, usted póngase a predicar allá, nosotros vamos a escarbarle aquí. No, no hay nada. Lo que sí hay, amados, es que miren, tienes que buscar el oro, tienes que buscar la sabiduría como si buscaras el oro. ¿Cómo buscaban el oro allá los gambusinos, o cómo le llamaban a esas personas que fueron en la fiebre del oro que hubo allá en los Estados Unidos a principios de siglo? Mire, se fueron desde la costa este de los Estados Unidos hasta la costa oeste, atravesando el desierto, atravesando los climas en carretas, no había ni caminos, y se fueron ellos a buscar. ¿Y a dónde vas? Es que hay oro allá en California y vamos para allá. Y se fueron y se sometían ahí a faenas de estar en el río buscando y buscando, y allá está el oro, y allá corrían, y por allá encontró alguien una pepita y un pedacito de oro, iban para allá.
Bueno, así dice la Biblia, si como a plata la buscares. Así tienes que buscar la sabiduría. En la mañana levantarte temprano. Dios, dame sabiduría. Hoy tengo que resolver este problema. Mi hijo me está preguntando esto, ¿qué le digo? Dios, esta persona que le estoy compartiendo tiene esta necesidad, ¿qué le hablo? Dame un versículo, dame un texto de la palabra para hablarle. O sea, buscar la sabiduría de lo alto, como la gente busca el oro. Como la gente busca en oro. Y eso es lo mejor que pudiera yo desearte, y es lo mejor que pudiéramos desearnos, mis amados. Cuando alguien te diga, oye, te deseo, si tú acostumbras reunirte con tu familia para festejar el fin de año, el año nuevo, darle la bienvenida, los mejores deseos, ¿cuáles serían? Yo te deseo lo mejor. Te deseo que tengas sabiduría, te deseo que conozcas a Dios, te deseo que este año te conviertas, entregues tu corazón a Cristo. Esos son mis planes. ¿Y los planes cuáles son de nosotros, mis amados? Que no faltes a los estudios, que vengas a la palabra de Dios, que vengas a estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya mejor este año. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que a ustedes les vaya mejor? Predicarles la palabra de Dios, darles la sabiduría de lo alto, mis amados. Pero nosotros mismos necesitamos sabiduría. Y sin la palabra de Dios, ya dijimos, podemos perder la brújula. Un día, yo creo que con esto termino, un día el pueblo de Israel, bueno, no un día, sino uno de tantos días, perdió la brújula. Acuérdense ustedes que ellos estuvieron en Egipto esclavos ¿por cuántos años? 400, más de 400 años, ¿no? ¿Por mano de quién fueron liberados? Por mano de Moisés. ¿Qué hizo Dios para liberarlos? Envió plagas, ¿no? Ya ve cómo sí saben. Envió plagas. Y después salieron al desierto, ¿verdad? Caminaron por el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años. Y un día, dice la Biblia, de esos tantos que caminaron, se quedaron sin agua. Y otro día tenían agua, pero tenían meses de no comer carne. Y entonces empezaron a decir, ay, puras cebollas, puros este maná comemos. No hay carne, necesitamos la carne, ¿no? Yo creo que han de haber sido como mexicanos y dijeron, los tacos queremos. Ya me hacen falta unos buenos tacos. Y este pueblo de Israel, mis amados, dice en el números 11, verso 18. Aquí en Números 11 hay un pasaje muy interesante, porque después de varios semanas o meses tal vez de que iban caminando en el desierto, empezaron a acordarse y dijeron, queremos carne. No nos has dado carne, Moisés. Y allá en Egipto nosotros nos acordábamos, teníamos ollas de carne, teníamos cebollas, teníamos ajos. No sé a qué, imagínense, comían ajos ahí. Qué aliento ha de haber tenido. Pero mira, verso 12, Números 11. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Aquí ellos ya estaban hasta diciendo, es mejor ser esclavos. Es mejor servir a los egipcios que estar aquí en este desierto. Es mejor, o sea, en el desierto Dios les había dado la nube para cubrirlos en el día, en la noche les ponía una calefacción, o sea, iban caminando, tenían agua de la roca, nunca les hizo falta nada, sus pies nunca se hincharon, nunca le tuvieron un dolor de cabeza por tanto sol, los niños nunca se enfermaron de decir, ay, se insolaron, no, Dios les dio algo hermoso. Pero ahora estaban anhelando ser esclavos.
¿Cuántas personas cuando empiezan a pasar por situaciones difíciles, están empezando a buscar a Dios, Dios está ayudándoles, Dios está hablando a sus vidas y de repente algunos empiezan a llegar a decir esto: ay, es que antes me iba mejor? ¿Has oído eso? Antes me iba mejor, antes mis amigos no se burlaban de mí, antes todo era bien, o sea, antes teníamos aquí, estábamos bien, teníamos dinero. Mira, mi amado, que no te engañe el diablo, quita esa idea de tu mente. Nadie puede estar en su vida sin Cristo. Nadie puede estar en su vida sin Cristo que le vaya mejor que con Cristo. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es lo mejor, porque hoy somos libres, porque el Señor nos ha liberado del pecado, porque no hay nada mejor y no hay nada que se le compare a estar en su presencia, a vivir de la mano del Señor. Gloria sea a Dios. Cuando escuches que alguien te diga: yo estaba mejor, esa persona ya perdió la brújula. ¿Cómo puedes decir si ahora tenemos vida eterna y vida eterna en Cristo Jesús? Nadie puede decir que estaba mejor sin Cristo. Pero cuando tú dejas la palabra, dejas de escuchar a Dios, se pierde la brújula, se pierde el conocimiento en tu vida. Entonces, ¿cuántos queremos lo mejor para este año que viene? Proponte de una manera seria y radical el estudio de la palabra de Dios. Proponte de todo corazón el estudio serio de la palabra de Dios. Mira, no te limites a las reuniones solamente de domingo o de miércoles. No te limites a las reuniones ahí en tu casa. Tú lee la Biblia, tú anota lo que el hermano diga, anota lo que los predicadores digan y ve y estúdialo en tu casa, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ora al Señor para que te dé sabiduría, porque esto excede a las piedras preciosas. Eso es lo mejor. Qué distinto que yo nada más les dijera que tengan un feliz año, hermanos. No, lo mejor de lo mejor es tener la sabiduría de Dios, la revelación de lo alto. Y Pablo era lo que oraba, y nosotros es lo que debemos de terminar orando en esta tarde. Queremos que tú nos des sabiduría. Amén. Busca la palabra de Dios, levántate temprano, estudia la palabra de Dios antes de acostarte, lee la Biblia. Mira, hay hombres que dicen: yo me he propuesto leer la Biblia por lo menos una vez al año, estudiarla. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y mira, sinceramente, cuando tú estudies la palabra de Dios vas a tener sabiduría, vas a poder guiar a tu familia, vas a poder tener mejor sabiduría para tus hijos, para las relaciones interpersonales. Y vas a estar menos enfocado en lo material. Y como dice la Biblia que el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Conforme a su voluntad, si es la voluntad de Dios para tu vida, Dios te va a añadir y nada te va a faltar. Pero lo más importante, vas a tener la sabiduría de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Nos ponemos de pie, oramos. Yo creo que los deseos del hermano Adán, los deseos de los hermanos, pues son estos: que tú crezcas en la sabiduría, que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a entonar un canto. El salmista le dice al Señor en el Salmo 73: porque fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sí has escuchado ese texto? Nada deseo en la tierra fuera de ti, Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es tu presencia que la vida, Señor. Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Así que
oramos en esta tarde. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque lo mejor para nuestras vidas es lo que tú nos das, Señor. Es el regalo tuyo de tu palabra, Señor, la Biblia. Porque ahí podemos adquirir sabiduría, Señor, discernimiento. Padre, yo te pido por esta congregación y cada uno de nosotros, de nuestras familias, que tengan más discernimiento de ti y de tu palabra, que puedan aprobar lo que es bueno, discernir entre lo bueno y lo malo, que cuando tengan que discernir, Señor, lo hagan con sabiduría, Padre, que cuando el diablo venga disfrazado como ángel de luz, ellos puedan discernir inmediatamente: esto se ve muy bonito, pero no es tuyo, Señor. No es tuyo, yo escojo lo mejor, Señor. Y en esta tarde oramos como Pablo lo hacía por la iglesia, Señor. Oramos como Pablo dice aquí en Filipenses capítulo 1, Señor. Oro que Dios les dé sabiduría, que puedan tener entendimiento, sabiduría. Aleluya, Señor. Oramos. Te pedimos, Señor, que tú llenes de sabiduría los corazones, Señor. Haz sabios y entendidos a mis hermanos, por favor, Dios. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Prepara esta congregación para el día de Cristo, para tu venida. Encuéntranos limpios, Señor. Encuéntranos irreprensibles. Encuéntranos puros, Señor. Encuéntranos, Señor amado, genuinos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y la verdad te damos gracias porque no nos explicamos por qué a nosotros nos das esta sabiduría, pero gracias, Señor. Gracias porque tal vez, Señor, no éramos los mejores, pero sí los más necesitados. Gracias por tu misericordia, Señor. Aleluya. Escuche este canto y después puede unirse y cantarlo también. Primero ore, pídale a Dios: dame sabiduría para este año. He sido tan torpe a veces, he sido tan escaso en mi entendimiento que le he regado. Señor, mi mente, mis neuronas, mi cerebro, mi entendimiento, Señor, capacítalo, Señor. Aleluya. Dame sabiduría para poder guiar a mi familia, Señor, para llevarlos a ti. Dame sabiduría para poder, Señor amado, entender tu palabra. Dame sabiduría para relacionarme con mi prójimo. Dame sabiduría, Señor. Dame entendimiento, Señor. Dame discernimiento. Aleluya. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. Contigo quiero siempre, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra
Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. Contigo quiero siempre, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Cuánta sabiduría necesitamos, Dios. Necesitamos esa sabiduría de lo alto, que es pura, que es amable, que es benigna, que es llena de buenos frutos, de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, ayúdanos a buscarla más que a la plata, más que el oro. Ayúdanos a buscarla, Señor. Por favor, Señor, porque queremos estar limpios, queremos estar irreprensibles para tu venida, Señor. Queremos tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Queremos buscarte a ti de todo nuestro corazón, Señor. Padre, cambia nuestra mentalidad conforme a tu palabra. Regenéranos por el Espíritu Santo en el entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Son no solo nuestros deseos, son los deseos del Espíritu Santo para nuestras vidas. Que busques la sabiduría de lo alto, que busques el entendimiento. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Que Dios les bendiga.
terminamos la reunión. Que Dios les guarde a todos, estamos para servirles.